Bueno, pues yo les voy a dar lo que es el procedimiento contencioso administrativo y también lo que es el recurso de revocación. Bueno, el recurso de revocación pues tiene cierta diferencia a lo que es el procedimiento administrativo, que es el recurso de reconsideración. El recurso de revocación se da en lo que es en el Código Fiscal. Si puedes pasar siguiente. Bueno, el recurso de revocación se encuentra en lo que es en el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. Ahí es donde pueden encontrar el recurso en el cual se tiene que interponer durante los 30 días posteriores después de la resolución que emita el SAT o en tal caso también en un crédito fiscal. También se puede aplicar también en lo que es en el requerimiento de embargo, pero realmente donde se debe de interponer el recurso de revocación es en lo que es en la resolución impugnada que da auditoría o en dado caso en los créditos fiscales que emita recaudación, que es donde es la afectación directa entre el contribuyente y la autoridad. ¿Puedes pasar, Fanny? El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación dice que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación. Es lo que ya les había mencionado. ¿Pasas, Fanny? Aquí también, en lo que es en el artículo 122 del Código Fiscal de la Federación, te dice qué es lo que tiene que venir en el recurso. También en este artículo menciona que es sí, son de los requisitos que tiene que venir lo que es el recurso de revocación, como lo que es el acto impugnado, lo que son los hechos y también los conceptos de impugnación, se puede decir, que se tienen dentro del recurso. O sea, son los requisitos que debe de contener el documento. Exacto, tiene que contener el documento esos requisitos. Si alguno de esos requisitos falta, la autoridad tiene que requerirle a lo que es al contribuyente. El recurso de revocación es importante también porque dentro de ese lapso de tiempo, por ejemplo, ustedes meten el recurso de revocación después de los 30 días en vez de que es el juicio de nulidad. Por cierto, el recurso de revocación también es un medio de defensa que es alternativo, no es necesario que se meta forzosamente. Por ejemplo, si ustedes los puedan impugnar un crédito fiscal o les llega una resolución de parte de auditoría, ustedes pueden irse directamente al juicio de nulidad. Esto solamente es una manera optativa. ¿Por qué? Porque lo único que le estás diciendo a la autoridad es revoca tu crédito fiscal en virtud de que me está afectando por tales motivos. Si la autoridad ve que es que lo que nosotros le estamos indicando dentro del recurso de revocación está bien, va a revocar directamente el crédito. Pero en dado caso puede decir, ¿sabes qué? No lo voy a revocar y confirma el crédito. Cuando lo confirma, pues ahí se dan otros 30 días para que ustedes puedan interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A ver, entiendo de que el recurso y el juicio son documentos muy apartes. Se supone, bueno, lo manejábamos anteriormente, y era como estilo ritual. Presentábamos el recurso y si algo salía mal, pues ya nos mandaban al juicio ya con las respuestas correspondientes según ya el lapso que había corrido. Ajá. Pero está diciendo que el recurso pues es opcional, o sea, ¿es opcional o...? Es opcional. Tú puedes irte directamente al juicio de nulidad si no quieres el recurso de revocación, que realmente pues muchas veces te dice en la ley que tienes que aguantar el principio de debido al proceso. ¿Cuál es el principio de debido al proceso? Que tienes que aguantar primero unas cosas con otras, pero en el Código Fiscal sí te lo manifiesta. ¿Sabes qué? Tienes dos opciones: o te vas al recurso de revocación o te vas al juicio de nulidad. Lo que pasa es de que muchas veces, si tú haces el recurso de revocación
y te vas con lo que es la fundamentación, pues muchas veces te conviene más el recurso de revocación, porque lo único que te va a durar ese recurso son 3 meses. La autoridad tiene 3 meses para contestarte. Si tú logras que en el recurso de revocación salga a favor tuyo, pues en ese momento pues ya te terminaste ese trayecto largo que vas a tener en ejecución de nulidad, que te puede durar 1 año o 2 años, porque es más o menos lo que dura en el Tribunal de Justicia Administrativa en ejecución de nulidad, más o menos 1 año, 2 años, y más aparte los medios de defensa que deberían ser el amparo. O también el tipo de caso y el concepto que están supuestamente atacando, porque sí he visto de que en unas se tardan menos, en otras tardan más, y estamos hablando del mismo concepto, digamos, la sanción de una obligación, la DIOT, que ahí sí fue una temporada muy horrible, y entonces en unas se tardaban menos, en otras se tardaban más, entonces es el tipo del caso con el contribuyente, ¿no? O la persona que está... Es que te digo, es opcional, es dependiendo cómo quieras manejar. Es que más que nada eso es como una estrategia, tú como contribuyente o como abogado o como contador, es una estrategia que tú puedes tener. Si a ti te conviene meter el recurso de revocación, pues te vas a ir al recurso de revocación, pero si no, te vas al juicio de nulidad. Por ejemplo, antes lo que se ocupaba mucho lo de los juicios de nulidad son, por ejemplo, en las notificaciones, que actualmente para que tú puedas imaginar una notificación es muy difícil. ¿Por qué? Porque las notificaciones hoy en día se hacen a través del buzón tributario, cosa que antes no. Antes las notificaciones eran por vía personal. Entonces, muchas veces la notificación, como era por vía personal, pues no tenías, la verdad, por querer tener el tiempo, porque muchas veces a los contribuyentes se les pasan esos 30 días, durabas 2, 3, 4, 5 meses y decías, ¿sabes qué? Nunca me fue notificado el crédito fiscal. Entonces, muchas veces los abogados lo que hacían era ir a invalidar esto en el juicio de nulidad. ¿Sabes qué? A mí no me notificaste por esto y esto y esto, porque está mal fundamentada tu notificación, porque no me lo entregaste. Entonces, muchas veces ahí es donde el SAT le pegaban mucho. Hoy en día, pues es muy difícil, la verdad, te soy sincero. ¿Por qué? Porque el buzón tributario ha creado como que un vínculo entre lo que es el contribuyente y la autoridad por medio de la página. Si tú no revisas tu buzón tributario, Más bien, bueno, porque ya me tocó varios casos con uno solo, pero sí lo hemos atacado al tiempo. Más bien sería checar el correo, porque el buzón también está anclado al correo, entonces si no checamos el buzón, entonces pues como estamos también al pendiente. No, porque por ejemplo, tú como obligación de como contribuyente, desde el momento que te dan tu CIEN, desde el momento que te dan tu registro de contribuyentes y que tienes que declarar, tu obligación es que mes con mes tengas que revisar el buzón tributario. Eso no es que, sabes que me mandan el correo, no. Tu deber como contribuyente es revisar tu buzón tributario. Si tú no revisas el buzón tributario, en ese momento, si te llega algún crédito fiscal por parte de la autoridad, pues en ese momento pues no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque ya te notificaron. Y no puedes decir que no. Al menos que, porque sí ha pasado, aunque no lo creas, por ejemplo en el caso de acá mi amigo Juan, sí le ha pasado eso, de que pues no le notificaron el crédito. Entonces, pero pues es muy raro, la verdad, para que se le pase eso al SAT, pues no. Entonces, por eso te digo, es opcional el recurso de revocación. En ese entonces, cuando tú llevabas esos juicios, era más que nada por las notificaciones. Siempre buscaba el abogado que la notificación se encontrara mal para poder ganar los asuntos y no se iban al fondo. Pero muchas veces te conviene más si vas a irte en un asunto por fondo y sabes bien que la autoridad está mal porque está mal reflejado su crédito fiscal, o en dado caso en una auditoría fiscal, por ejemplo, revisa la auditoría cada declaración, y las declaraciones que revisó la auditoría no concuerdan con lo que tú llevaste en el resultado con tu cliente, pues claro que te conviene más el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque es fondo. Le vas a decir, sabes que esto está mal, está mal y está mal. Entonces, como está mal,
tú metes tu recurso de revocación en lo que es en el buzón tributario, porque esa es otra situación. Ya el recurso de revocación, al menos que no tengas tecnología, que eso es lo que te dice la ley realmente, que si no tienes medios electrónicos para que tú puedas meter tu recurso de revocación por medio del buzón tributario, te lo pueden recibir por oficina y en partes. Entonces todavía sigue. Pero solamente son en ciertos casos y que tú puedas comprobar que si realmente no puedes. O sea, la oficina sigue ahí todavía, o sea. Sí, sigue todavía, pero de todos modos ya no es ocupable porque realmente el código fiscal hoy actualmente te están diciendo todo se va a manejar por buzón tributario. Aquí no es igual que como en el tribunal. En el tribunal tú tienes tres opciones. Por ejemplo, está lo que es el juicio en línea, el juicio tradicional y el juicio sumario. En este caso, pues no tiene que, ¿cómo te diré? No entra en esa situación porque ya el SAT lo único que te está pidiendo es que todo se maneje electrónicamente. O sea, ¿me repites las tres? Es sumario. Eso ahorita te lo voy a decir. Nada más. Pero es sumario tradicional. Ajá. Y en línea. Ok, gracias. Ok. Sí, entonces el artículo, les vuelvo a repetir, el artículo 122, pues te dice lo que son los requisitos que tiene que tener recurso de revocación. ¿Sí podrías pasar por favor a la siguiente? Siguiente. ¿Otra? Sí. Ay, perdón. Ahora, la negativa ficta. La negativa ficta es lo que les había comentado hace un momento, que viene conforme al artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, en el cual manifiesta que la autoridad tiene un tiempo de 3 meses aproximadamente para poder revocar el crédito. En dado caso de que se confirme el crédito, es lo que se le conoce como negativa ficta. ¿Qué es la negativa ficta? Que no te den respuesta porque ellos te estén diciendo, ¿sabes qué? Pues se confirmó el crédito. Entonces, aquí sí tienes tus 30 días nuevamente para interponer un juicio de nulidad. El juicio de nulidad, cuando interpones la negativa ficta, le estás diciendo a la autoridad, ¿sabes qué? No me notificaron la resolución. Quiero saber qué es lo que me dicen la resolución. En esta muchas veces, aquí también se daba mucho en lo que es en el recurso de revocación, a diferencia de lo que es el recurso de reconsideración, que es del procedimiento administrativo, es que, por ejemplo, en el recurso de revocación no es necesario tener una garantía fiscal. Eso es una parte interesante del Código Fiscal, que tienes tiempo que durante esos 3 meses, si es que se te puede dar, porque a lo mejor la resolución te la hacen a la semana, ¿no? Ahora sí sería la suerte que tenga tu cliente para ver si la autoridad resolvió o no. Pero supongamos, si tiene 3 meses para resolver, ustedes tienen el tiempo suficiente para poder hacer algunas cuestiones en cuanto con el fisco antes de que terminen y no necesitan la garantía fiscal, a diferencia de un recurso de reconsideración conforme al Código de Procedimiento Administrativo, que forzosamente necesitas meter una garantía fiscal. ¿Ok? O sea, si es que no metemos nada en contra para responder. No, la garantía fiscal es de que, por ejemplo, te están montando, no sé, como con 100,000 pesos, ¿no? No, pero antes de la garantía. O sea, si no hacemos, si no mandamos respuesta alguna y aquí ya la autoridad pide garantía. No. Te digo que aquí la situación es diferente. Aquí te estoy hablando de cierta manera lo que es el procedimiento administrativo, porque al final de cuentas vamos a ver también lo que es parte administrativa, se llama recurso de reconsideración. En el recurso de reconsideración, a diferencia de lo que es el recurso de revocación, te pide la autoridad una garantía, que garantices tu crédito o tu resolución. A diferencia de que, por ejemplo, lo que pasa aquí en el recurso de revocación. En el recurso de revocación es muy diferente. A ti no te piden garantía, es decir,
entra directamente tu recurso de revocación y hasta que se emita la resolución es cuando te van a dar cuando te pueden solicitar la garantía, pero a través del tribunal administrativo, mientras no. Si quieres pasa a la siguiente. Bueno, aquí ya después del recurso de revocación, ahora sí podemos entrar a lo que es el juicio de nulidad. El juicio de nulidad se conoce así porque es en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a diferencia de otros tribunales, ellos no pueden dictar una sentencia en la cual hagan cumplir o hagan solicitar un cumplimiento de una sentencia. ¿Por qué? Van a preguntarse por qué no pueden hacer eso el tribunal. Porque el tribunal administrativo, a diferencia de otros tribunales, está con el poder ejecutivo y no está con el poder judicial. Que muchos dirán es inconstitucional, sí, realmente es inconstitucional, pero pues bueno, dicen hecho en México. Pero realmente la parte, bueno, aunque muchos dirían que no es inconstitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa, pero por ese lado es que no pueden dar una sentencia en la cual ordenen o ejecuten un acto. Ellos nada más tienen tres opciones: o reconocer la validez, declarar la nulidad lisa y llana, sobreseer el juicio o declarar una nulidad para efectos, que eso se verá posteriormente. Dice, en el escrito inicial de demanda viene lo que es en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde dice que manifiesta que se puede presentar dentro de 30 días después de que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, haya iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnado cuando sea un auto aplicativo, etc. El tribunal también, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no solamente ven lo que son asuntos sobre la Secretaría de Crédito Público o el SAT, también pueden ver, por ejemplo, asuntos de la Auditoría Superior de la Federación, también pueden ver asuntos, por ejemplo, también por parte de Pemex, también de lo que es de la función pública, de varias dependencias del Estado. ¿Por qué? Porque, como dice su nombre, es administrativo, pero no solamente tiene que ver con resoluciones impugnables de parte de esas entidades federativas, también pueden ser, por ejemplo, en este caso en el SAT, serían contra los créditos fiscales, o en dado caso también contra ciertos actos administrativos que tengan que ver con lo que es las personas físicas, las personas morales contra la autoridad, dependiendo de la dependencia. ¿Pasas a la siguiente, Fanny? Antes, me repito otra vez las últimas respuestas que del tribunal, me quedé en reconocer. El tribunal emite solamente puede reconocer la validez, puede declarar la nulidad lisa y llana. Me declara nula, la nulidad lisa y llana del acto. También puede declarar la nulidad para efectos o sobreseer el juicio. ¿Sobreseer? Sí, gracias. Bueno, de las admisiones de demanda, como continuamos con lo de la admisión, pues que bueno, aquí dice que la sala formula el acuerdo de administración en la demanda o dado caso cuando ¿qué dice aquí, Fanny? La sala formula acuerdo de administración de demanda o dado caso cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en la fracción 2 y fracción 6 del artículo 14. Sí, lo que es en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, te hablan de lo que debe contener la demanda.
los magistrados son muy estrictos en lo que es en lo que es en la fracción segunda y la fracción sexta del artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la demanda tiene que venir siempre del acto impugnado. Forzosamente tiene que venir el acto impugnado. Si no viene el acto impugnado, pues te van a desechar tu demanda en un acuerdo. Igual, en lo que es en la fracción sexta, te dice que cuáles son los actos impugnados. O sea, ahí tienes que establecer realmente cuáles son qué es lo que te duele o qué es lo que realmente es el problema de la litis dentro de que te está perjudicando a ti como persona física o persona moral. Esa es la situación en lo que es, y ahí en esos casos, si no viene lo que son los actos impugnados y los medios de impugnación, pues ahí totalmente, directamente de la sala puedes desechar totalmente tu demanda. En dado caso, en las otras situaciones, que te falten pruebas, que te falten los hechos, que te hayas equivocado con tu nombre o algo, pues ahí lo único que te va a hacer la autoridad es requerirte 5 días. Que muchas veces la autoridad, muchas veces, y yo me he fijado, lo he checado, por ejemplo, en un asunto que tuve en una auditoría superior en la Federación, a esta persona no puso el acto impugnado, pues la verdad la sala optó por darle los 5 días para que ellos pudieran solventar ese error que habían cometido en su demanda. Es decir, que la sala, pues ahí sí depende también del magistrado y de la mesa que les toque. Cambia, Fanny. Bueno, aquí van lo que son los tipos de juicios de nulidad. Los juicios de nulidad son 3 tipos de juicios de nulidad que se manejan en el contencioso administrativo. El primer juicio de nulidad que se maneja es el juicio por vía tradicional. Es el juicio que siempre se ha establecido desde un principio, ¿no? Y el juicio en línea. En los juicios en línea, pues ya tienen un portal de ellos en los cuales se pueden emitir los juicios en lo que es en la plataforma del tribunal, y están los juicios en vía sumaria. ¿Cuáles son los juicios en vía sumaria? Pues son las multas o las resoluciones impugnadas que no rebasen 5 veces su salario mínimo. ¿Pasamos, Fanny? Bueno, aquí en lo que es en el artículo 58-2 habla sobre lo que es habla sobre lo que es el juicio sumario, y de ahí nos habla qué es lo que debe de contener o cómo debe de proceder este juicio sumario, que es lo que les estaba diciendo. Ahí les manifiesta que son 5 meses de salario mínimo. Fanny, ¿nos lo podrías leer, por favor? La primera fracción, Todos, por favor. Ok. Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de 15 veces el salario mínimo general vigente en el Diario Federal, elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas, como las siguientes. 1. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal. 2. Las que únicamente impongan multas o sanciones pecuniarias o restitutoria por infracción a las normas administrativas federales. 3. Las que exijan el pago del crédito fiscales cuando el monto de lo exigible no exceda el importe citado. 4. Las que requieran el pago en una póliza de fianza o de una garantía que hubiera sido otorgada a favor de la Federación en organismos fiscales autónomos o de otras entidades
para estatales de aquella, o quinta, las recaídas en un recurso administrativo cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores o el importe de estas últimas no exceda ante lo señalado. Como se checan, esas son las formas por las cuales se puede meter o el juicio de nulidad o la demanda a través de la vía sumaria. O digo, no se tiene la multa o el crédito, no se tiene que exceder lo que son los cinco veces el salario mínimo. Y aparte, pues como lo dice muy claramente, solamente son de ciertas multas o ciertos créditos. Por ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, me llegó un asunto. Como no cae dentro de estos casos, lo que es la Auditoría Superior de la Federación, aunque el salario era dentro de los cinco veces el salario mínimo, pues como es un asunto diferente, entra en la vía ordinaria tradicional y no en la sumaria. Por eso hay que checar bien esos pequeños datos, que realmente, pues si la autoridad, como tú como persona, como abogado de fuera, te dan lo que es la vía sumaria, pues también te conviene. ¿Por qué? Porque cuando se dan, como es un salario menor, aquí hay una ventaja que tú tienes a diferencia de un juicio tradicional. Si tú ganas un juicio en vía sumaria y se dicta sentencia, la autoridad ya no puede emitir lo que es el recurso de revisión, que se da también en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se maneja también ante los tribunales colegiados. ¿Ok? ¿Puedes pasar, Fanny? Plazos para el juicio en vía tradicional. ¿Pasas, Fanny? Bueno, de la contestación de demanda. La contestación de demanda, la autoridad tiene 30 días para interponer para contestar la demanda de lo que es el actor, y eso se estipula en lo que es en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pasa, Fanny. Luego, en dado caso y en ciertos casos, el actor puede hacer una ampliación de su demanda cuando, por ejemplo, desconozca alguna de las situaciones que haya dado en la contestación de la demanda. Por ejemplo, hoy casi yo siento que no se da tan fácilmente hoy en día, pero por ejemplo, cuando antes desconocían lo que eran los juicios de nulidad, en ese caso le decía al tribunal, ¿sabes qué? Desconozco el acto impugnado. Le daba a conocer el acto impugnado a la autoridad en su momento y el tribunal le daba opción al actor para poder ampliar su demanda. Aquí es más que nada porque si llegas a desconocer realmente algún acto que haya hecho la autoridad que no te hayan reflejado en el momento de que te hayan hecho la notificación de tu resolución impugnada o en dado caso en tu crédito fiscal. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes que manifestarle esa situación. Por eso en esta situación, cuando se da la ampliación de demanda, el actor tiene posibilidades de ampliar su demanda dentro de los 10 días. Cambiemos, Fanny. Ajá. Se amplía la demanda, no se modifica, solo se amplía. Sí, solamente se amplía. Lo que pasa es porque, por ejemplo, usted mete la demanda, le da la contestación de demanda en la autoridad. Dentro de la contestación de demanda de que usted está checando, checa que hay cosas que usted no vio en el momento de que le dieron a notificar su resolución impugnada o su acto impugnado. En ese momento usted tiene posibilidades de ampliar su demanda. En dado caso de que usted haya visto y la autoridad vea esa situación y no se la quieran dar ampliada, hasta usted puede meter un recurso de reclamación y darles los motivos por los cuales pueda ampliar.
¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con la de ampliar con la de reclamación? Ahorita te voy a decir eso. Primero vamos a empezar con, yo creo que lo más sencillo es primero darte los plazos poco a poco de lo que es de la demanda hasta lo que es la sentencia, y hablamos después, posteriormente, de lo que son los recursos, porque está tanto el recurso de reclamación como el recurso de queja, que es lo que vamos a ver en un momento. ¿Ok? La contestación a la ampliación de la demanda. Igual, la contestación a la ampliación de la demanda se encuentra en lo que es en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y igual que lo que pasa con el acto, la autoridad mandada tiene también sus 10 días para interponer su contestación a la ampliación de la demanda. ¿Ok? Pasemos a lo que son los alegatos. Antes del cierre de instrucción que se emita dentro de la sentencia, se le da 5 días tanto a la autoridad como al actor para que puedan meter sus alegatos. Estos alegatos se ven reflejados en lo que es en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cambiemos. Ahora, es el cierre de instrucción. El cierre de instrucción se encuentra en lo que es en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y dice que al vencer el plazo de los 5 días a que se refiere el párrafo anterior, con los alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta ley. Es decir, aquí la autoridad ya sí hace el cierre de instrucción para poder ya empezar a formular lo que es la sentencia. ¿Ok? Fanny, continuamos. Las sentencias se encuentran en lo que es el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y dice: la sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de los votos de los magistrados integrantes de la sala dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya quedado cerrada la instrucción en ejecución. Aquí, pues como saben todos, pues aquí, a diferencia de que, por ejemplo, en los juzgados civiles o los penales, a veces se da, bueno, muchas veces nada más el juez es el que da la última opción, o mejor dicho, es el que resuelve la sentencia. En el tribunal administrativo, pues hay un presidente de sala, bueno, lo está mencionando el artículo, y por ejemplo puede ser que ahí dentro de la misma sala hayan 5 salas, ¿no? Y el presidente es el que da, junto con esas 4 personas, tienen que dar un voto. Hay veces que las sentencias, por ejemplo, que son muy similares a los que son del tribunal colegiado, o que es los juzgados de distrito, pues muchas veces ahí se puede ver de que a lo mejor uno de los 5 de los magistrados tengan el mismo veredicto, y uno haya declarado la nulidad lisillana del asunto, y se puede ver dentro de la misma sentencia. Pero son casos muy raros. ¿Y ahí ganaría por unanimidad de voto? Exacto. Sí, pero por esa situación usted puede meter también de cierta manera pues un amparo y reflejar lo que dice Ahí de las sentencias se va directamente al amparo. Para lo que es el amparo directo, aquí se manejan 2 tipos de amparo: el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto, pues como sabe, se da dentro de lo que es el procedimiento, y el amparo directo pues debe ser forzosamente dentro de lo que es la sentencia definitiva. Pero bueno, eso lo veremos ya en otra ocasión. ¿Cambias, Fanny? Plazos para el juicio de vía sumaria. Aquí sí cambian mucho los plazos, como les había dicho, son 30 días para que conteste la autoridad demandada. Acá en este lado, pues aquí está muy curioso, porque por ejemplo cuando ustedes notifican el crédito fiscal o la resolución impugnada, ustedes tienen 30 días para interponer un medio de defensa, que es el juicio de nulidad.
Pero en el caso de la autoridad le recortan en los días. Aquí son 15 días los que tiene la autoridad demandada para dar contestación a la demanda. Vía sumaria, ¿verdad? Vía sumaria. Sí, son 15 días nada más. Los cambios son lo que es en la ampliación de demanda. Dice, el artículo 58-6 de la Ley Federal de Procedimiento de Contencioso Administrativo, el actor podrá ampliar la demanda en los casos en que se refiere el artículo 17 de esta ley en un plazo de 5 días. Si checan, es una diferencia total entre lo que es la contestación de la ampliación de la demanda en lo que es en el juicio tradicional como en lo que es en el juicio sumario. En el sumario pues nada más tienes 5 días para ampliar tu demanda. Antes de que continúe y me regreso tanto el café, los primeros plazos que vimos fue del tradicional. Exacto. Ok. Que también eso se puede manejar dentro también de los asuntos en línea. Más que el de vía en línea y tradicional pues no cambia mucho. Lo único que cambia es la manera de la notificación. Por ejemplo, aquí es por el boletín jurisdiccional, las notificaciones que se hacen en el tribunal, pero eso ahorita se lo voy a explicar. ¿Ok? ¿Puedes pasar a la siguiente? En la contestación a la ampliación de la demanda, igual, el artículo 58-6, pues también te habla que la autoridad tiene solamente 5 días para poder ampliar su demanda. Poder ampliar la contestación de la demanda. ¿Alguna duda? No, la mía era esa, porque creo que nada más me estaba confundiendo. Ok, pasemos. Ahora, del recurso de los juicios contencioso administrativo, aquí está lo que tú preguntabas, ¿vale? Pasa, siguiente. Bueno, del recurso, primero hablemos del recurso de reclamación. El recurso de reclamación dice que el recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del magistrado instructor que admiten, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de demanda o ambas o alguna prueba. Aquí, como ustedes están diciendo, y tiene que ser dentro de los 10 días. Es decir, tienes un tiempo de 10 días para interponer lo que es el del recurso de reclamación. El recurso de reclamación es el mismo tiempo que puedes interponer tanto en el juicio de nulidad tradicional como en el de vía sumaria o en el de línea. Ahí no cambia el tiempo. Pero aquí pues, forzosamente tiene que ser en contra de lo que son los acuerdos. Si hay un acuerdo que esté violando conforme a derecho la norma, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o en dado caso algún caso que sea dentro de la ley que se está manejando de los actos de impugnación, ustedes pueden meter lo que son el recurso de queja. El recurso de reclamación. ¿Ok? Aquí, en el recurso de reclamación, en el momento de que ustedes meten el recurso, la sala tiene dos opciones: o contestarles por medio de un acuerdo o contestarles a través de una sentencia interlocutoria. La sentencia interlocutoria es muy diferente a lo que es la sentencia definitiva. En la sentencia no interlocutoria solamente va a resolver de cierta manera lo que te están diciendo en el acuerdo. Un ejemplo claro que muchas veces se equivocan, por ejemplo, uno de ellos podría ser lo que había hablado hace un momento de lo que son los tiempos. Por ejemplo, la sala no quiere darles la ampliación de demanda. Ya que no les quiso dar la ampliación de demanda, ustedes meten el recurso de reclamación en el momento de que les notificaron el acuerdo en el cual les dijeron cuál fue el motivo por el cual
no hay ampliación. Ustedes meten su recurso de reclamación, la sala tiene que emitir una sentencia interlocutoria en contra de ese acuerdo, donde les digan se continúa el juicio o en su momento pues se da se puede decir se invalida, bueno, sigue firme o confirman el acuerdo y continúa el juicio. ¿Ok? ¿Sí, Fanny? Entonces, a ver si entendí. Se va a meter uno cuando no se generó la ampliación de... No, es un ejemplo ese. Pueden ser por varias cuestiones. Ahí te lo está diciendo. Y te lo dice bien el artículo. Dice que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba, las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio ante el cierre de instrucción y aquellas que admiten o rechacen la intervención del tercero. ¿Ok? Es decir, es dependiendo de lo que se puede dar. Por ejemplo, si no te quieren admitir tu demanda también, sería otro ejemplo, tú también puedes meter un recurso de reclamación. Y en caso de que no se pronuncie la autoridad. ¿Cómo de que no se pronuncie? Sí, que omita el acuerdo. No pueden omitirlo. Si omiten el acuerdo, pues ahí sí ustedes pueden meter un juicio de amparo indirecto. Ahí ya ahí es el principio de definitividad. A fuerzas te tiene que contestar la autoridad. Recae un A fuerzas. Te tiene que recaer un acuerdo donde te confirmen o desechen el acuerdo y emitan una nueva promoción. Sí, porque no, ahí sí. El tribunal a fuerzas tiene la forzosa, siempre que ustedes metan un escrito, forzosamente tiene que recaer un acuerdo. Siempre. Y si no recae el acuerdo, en este caso tiene que recaer lo que es la sentencia interlocutoria. ¿Ok? Listo, Fanny. ¿Cambian? Aquí es el recurso de queja. ¿Sí podrías leer el recurso de quejas? Que no sea muy No se ve. A petición de la parte del afectado podrá ocurrir en queja ante la sala regional, la sección o el pleno que la dictó de acuerdo con las reglas de la fracción segunda del artículo 58. Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable. Se presentará ante la sala regional, la sección o el pleno que dictó la sentencia dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surgió efecto la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca, en el puesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3. El quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. El dicho escrito se expresará las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto, repetición del acto impugnado o del efecto de este, que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado, o bien que procede el cumplimiento sustituto. Bueno, pues la queja, pues como de ahí lo están mencionando, solamente es cuando, por ejemplo, son de ciertos casos cuando ya no están estipulados lo que es en el recurso de reclamación. Por ejemplo, que emita por ejemplo, si se puede emitir una sentencia o algo que se duplique o algo por el estilo, es cuando se puede meter la queja. Casi siempre, en vez de manejar la queja, lo que son los abogados, me he fijado que más de ahí se van más bien a lo que es el juicio de amparo. Pero casi siempre es por lo que son las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Porque, por ejemplo, en una sentencia interlocutoria, ustedes sí pueden meter una queja en ese lado. Igual en la sentencia definitiva también se puede emitir una queja.
porque ya cuando, por ejemplo, en el recurso en lo que son las sentencias definitivas, pues lo más lógico es irte ya directamente al amparo, pero pues, tienes la oportunidad de que si ves algo que no crees que esté conforme a derecho, puedas quejarte ante la autoridad en ese momento. ¿Puedes cambiar también? Es 58, ¿no? Ajá. Ajá. La sentencia. Bueno, aquí ya les había manifestado en su momento, bueno, en qué sentido debe de dictar la sentencia. La sentencia pues se debe de dictar conforme, debe ser dictada que reconozca la validez de la resolución impugnada, que declare la nulidad de la resolución impugnada, o en su dado caso que declare la nulidad para efectos de la resolución impugnada, o también puede ser de que sobresea el juicio de nulidad. Es decir, por ejemplo, ya vimos dos casos de que, por ejemplo, pueden emitir un acuerdo en el principio de que desechan su demanda. Aquí también pueden sobreseer el juicio en virtud de que, por ejemplo, la autoridad no vea el caso, de que digan, ¿sabes qué? Pues no tiene sentido lo que estás declarando dentro de tu demanda. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, de que tú emitas, que hayas metido un juicio de nulidad en contra de un acto que alegues que no fue notificado conforme a derecho, ¿no? Entonces estás atacando la notificación, no la resolución impugnada. Entonces, en este caso, pues la autoridad, pues, si dice, ¿sabes qué? Sí te notificaron bien por esto y esto y esto. Y en este momento, por este motivo, yo, en vez de que declarar la validez de la resolución impugnada en virtud de que está viendo lo que es la forma del asunto, lo único que va a hacer el tribunal es sobreseer el asunto. Ese podría ser un claro ejemplo. Siguiente, Fanny. ¿Quieres que ponga lupa? Sí, pues dice artículo 51, se declara que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales. Esto es también podría ser para lo que es la queja. Este artículo, puedes pasar al siguiente. Voy un segundo. Este artículo se da mucho de lo que es la queja del artículo 51, pues son algunas opciones que pueden meter su recurso de queja en esta situación. Por ejemplo, una de las cosas también de que se puede dar una queja es de que, por ejemplo, el asunto tenga que ver con por ejemplo, también la autoridad mete su queja, voy a hablar aquí en esta situación, ¿no? Que usted, por ejemplo, tenga de hermano al magistrado. Entonces, ahí como que hay de cierta manera un Conflicto de interés. Un conflicto de intereses. Entonces, pues ahí no puedes meter un recurso de reclamación porque no entra, pero sí puedes meter una queja. Y al meterle queja, pues puedes decir, ¿sabes qué? Fulanito de tal es tío del actor. Entonces tienes que meter ahí se puede meter ese recurso. Y aquí hay algunas opciones para meter ese recurso de queja del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Ok? ¿Pasa, Sonia? Ahora, el recurso de revisión. El recurso de revisión lo interpone la autoridad. Aquí es muy similar a lo que es el amparo. Nada más que aquí, a diferencia del amparo, el recurso de revisión lo manifiesta lo que es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a su vez también se puede reflejar dentro de la ley de amparo. Aquí viene lo que es en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde manifiesta de que la autoridad puede emitir un recurso de revisión en contra de la sentencia de que declare la nulidad lis y llana del acto impugnado. ¿Ok? Siguiente, Fanny. A ver, creo que ya se terminó. Ahora, sí es importante en este caso también ver lo que es
Aquí sí es importante ver cómo está formando una sentencia, porque muchas veces, bueno, a lo mejor ustedes ya lo saben cómo está formada, ¿no? Ahora sí, como dicen, es el oficio de ustedes, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Fanny, sí, como que sí es necesario que veamos esa parte de cómo se interpreta o cómo está hecha una sentencia. ¿Ok? La sentencia. No, es que es importante aunque tú no lo creas. No, ya vi lo que se siente. Primero vamos a empezarlo con las partes de la sentencia. La sentencia, como saben, debe de venir con lo que es el proemio. ¿Qué tiene que ir en el proemio? En el proemio, pues viene lo que es la parte de hasta arriba, Fanny. Viene lo que es la parte de lo que es el actor, el demandado y también la autoridad que emite el acto. Después de lo que viene de lo que el proemio, viene lo que son los resultandos. Los resultandos, como es más bien como el relato, más bien como si fueran una demanda, son los hechos que se han dado durante todo el proceso. ¿Ok? No, ya está, ¿no? Sí, ya está. Sí, ya está. Están los resultandos. Los resultandos ya son lo que les vuelvo a repetir, son como los hechos que se han suscitado durante todo el procedimiento. En los resultandos se habla sobre lo que, tanto de los hechos que reflejó tanto el actor como el demandado. Aquí el demandado pues es la autoridad. En su dado caso también el tercer interesado que se encuentre dentro del juicio. ¿Ok? También después de esto, el tercer punto que se maneja dentro de una sentencia son los considerandos. ¿Qué son los considerandos? Los considerandos se puede decir que es el fondo de lo que es de lo que es el fondo de lo que se ha suscitado durante todo el procedimiento. Aquí refleja la autoridad o fundamenta de cierta manera cuáles fueron los fundamentos que resultaron durante el resultado de todos los hechos que se dieron dentro del procedimiento. En los considerandos te reflejan por qué van a resolver conforme a derecho la autoridad, en el cual dado caso se pueda decir de que declara la nulidad lis y llana, se sobresea o declare la nulidad para efectos o reconozca la validez. Aquí va a fundamentar los motivos por los cuales llegó a ese resultado. Y por último, los resolutivos. Aquí, como lo vuelvo a repetir, en este caso, como lo vimos dentro de la proyección, pues aquí la autoridad debe de manifestar si declara la nulidad lis y llana, si desecha el juicio de nulidad, si declara la nulidad para efectos o, en su dado caso, si sobresee el juicio. ¿Ok? ¿Alguna duda? El último punto no lo ubico en el ejemplo. Está en esta parte. Estos son los resolutivos. Se resuelve. Sí, hay veces que dentro de una sentencia se refleja así directamente. Cuando tú quieres, por ejemplo, que te digan, se declaró la validez de la resolución impugnada. Y tú dices, bueno, sí, ya perdí el asunto, ¿no? Pero en este caso, como ya lo perdieron, pero ¿por qué fueron los hechos? ¿O por qué fueron los motivos o la fundamentación por la cual perdí el juicio? Pues se tiene que ver dentro de los considerandos.
Y en ese considerando, pues tú, pues a muchas veces le ponen más paja a los magistrados que nada, la verdad, pero, y no se van a lo que es, ¿no? Pero ahí al final de cuentas, al hacer la lectura, te dan los motivos por los cuales se fundamentó conforme ese hecho. ¿Algo más, Fanny? No, si tengo duda, pues ya le diré. ¿Segura? Y Va, pues por lo mientras, eso sería todo por ahorita. ¿Vale?